El tema de la clase de hoy es medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión también pueden ser llamadas medidas de variabilidad. Es otro nombre con el que son conocidas. Entonces, básicamente, como su nombre nos lo está indicando, estas medidas de dispersión nos van a mostrar la variabilidad de una distribución. Es decir, cuando realicemos el cálculo de estas medidas de dispersión, nos van a arrojar un número y ese número nos va a indicar si las puntuaciones o datos con los que estemos trabajando están muy alejados de la media. Recordemos que cuando nos hablan de este término, del término de media, se están refiriendo al promedio o media aritmética. Entonces, obviamente que cuanto mayor sea el valor de este número, eso quiere decir que están más dispersos o que hay más variabilidad. Es decir, que los datos se encuentran alejados del valor del promedio. Y pues en cuanto menor sea, quiere decir que los datos son más homogéneos, más parecidos entre ellos y entonces pues más cercanos estarán a la media o promedio. En resumidas cuentas, las medidas de dispersión nos van a estar informando sobre cuánto se alejan o qué tan alejados están del centro los valores de la distribución. Entonces vamos pasando directamente al cálculo de estas medidas de dispersión. Entre estas medidas de dispersión encontramos al rango. Nosotros ya hemos trabajado con este concepto. El concepto de rango lo trabajamos precisamente en la elaboración de tablas de distribución de frecuencias. Es uno de los cálculos que se requieren hacer. Quisiera aquí aclarar que como lo hemos hecho en otras ocasiones, como lo hicimos con las medidas de tendencia central, a estas medidas de dispersión las vamos a estar analizando en dos situaciones. Para datos no agrupados, recordemos que los datos no agrupados se refieren a datos que no están en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, vamos a estar analizando la situación o las medidas de dispersión para datos no agrupados y para datos agrupados. Comenzamos obviamente por el caso cuando no estén en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, como ya sabemos, este concepto de rango, que por cierto también puede ser conocido con el nombre de recorrido, lo que se requiere hacer para encontrar su valor es simplemente una resta. Se realiza una resta entre el mayor y el menor de los datos de la distribución estadística con la que estemos trabajando. Esta medida lo que va a hacer es que nos va a permitir tener el primer acercamiento y nos va a dar la anchura o la amplitud que hay entre los datos. Entonces, realmente su cálculo es muy básico, muy fácil de realizar. Vamos a hacer solamente una resta. Nos vamos a ir a la parte de ejercicios para poder apreciar este concepto pues en su totalidad. Les leo el contexto del problema con el que vamos a estar trabajando todas las medidas de dispersión. El enunciado nos dice lo siguiente. Los siguientes datos son el resultado de una encuesta realizada vía Facebook a 42 estudiantes para conocer el tiempo que emplean diariamente para realizar las tareas que sus maestros les encargan en línea por estos momentos que estamos atravesando de pandemia. Entonces se realizó una encuesta a 42 estudiantes y ellos estuvieron comentando el tiempo en horas que le estaban dedicando a realizar sus tareas. Entonces uno de ellos dijo que le dedicaba 3 horas al día, otro comentó que 4, 8. Así se fue encuestando a los 42 estudiantes y estos fueron los resultados que ellos dieron a conocer. Lo que vamos a hacer es, como ya lo comentamos, estar realizando el cálculo de las medidas de dispersión, eh, tanto para datos que no estén en una tabla como
en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, nada más quisiera resaltar esta parte para que quede claro lo que vamos a estar desarrollando durante todo el ejercicio o todo el tema. Aquí nada más lo único que sucedió es que quise tener a la mano las fórmulas con las que vamos a estar trabajando este ejercicio. Entonces, aquí por este lado, por la columna izquierda, tenemos las fórmulas de las medidas de dispersión en el caso cuando los datos no estén en una tabla y para el caso cuando se encuentren en tabla. Entonces, voy a copiar la primera fórmula y me la voy a traer aquí para que quede a la vista de todos nosotros y nos quede claro lo que vamos a estar realizando. Entonces, esta tabla es exactamente esta misma tabla del inicio. Nada más quise traerla aquí, pues para que sea más cómodo y no estar regresando a las diapositivas anteriores. Entonces, pues así tal cual. Voy a señalar para que coincida con la numeración de los conceptos, le voy a poner la primer medida, el caso número 1, que es para datos no agrupados. Rango, datos no agrupados. Y así tal cual. Lo único que tenemos que hacer es localizar el valor pues máximo y el valor mínimo. Si revisamos entre los 42 datos que se nos fueron dados, vamos a poder notar que el menor de los datos al parecer es el 2. Acá hay otros dos que se repiten, pero entre todos es el dato más pequeño, el del valor 2, y el dato mayor, el dato máximo, parece ser el 13. Entonces, obviamente ya simplemente para calcular el rango va a bastar con hacer esa diferencia. A 13 le restamos 2, pues entonces el valor del rango es 11. 11 es el número o el resultado del rango para el primer caso.